Hola a todos del canal. La serie Llamas a mi puerta continúa transmitiéndose en las pantallas de Fox Televisión los miércoles por la noche con su nueva temporada. La audiencia estaba decepcionada de que la serie no estuviera en la transmisión de esta noche. El tráiler del nuevo episodio de la serie protagonizada por Andrés Sel, Kerem Bürsin, Neslihan Yeldanyan, Lt fue lanzado la semana pasada. Entonces, ¿por qué no llamas a mi puerta esta semana? ¿Cuándo es el nuevo episodio número 46 de Tocas mi puerta? Aquí están los detalles. La serie Tocas mi puerta continúa transmitiéndose en las pantallas de Fox Televisión los miércoles por la noche con su nueva temporada. La audiencia estaba decepcionada de que la serie no estuviera en la transmisión de esta noche. El tráiler del nuevo episodio de la serie protagonizada por Andrés Sel, Kerem Bürsin, Neslihan Yeldanyan, Lt fue lanzado la semana pasada. Entonces, ¿por qué no llamas a mi puerta esta semana? ¿Cuándo es el nuevo episodio número 46 de Tocas mi puerta? Aquí están los detalles. La serie Tocas mi puerta, que fue transmitida por Fox Televisión y protagonizada por Kerem Bürsin y Andrés Sel, se tomó un descanso de una semana debido a las vacaciones de Eid al-Adha. Aunque Eda dice que acepta vivir juntos porque Kiraz está a punto de entregarse al amor. Mientras ambas partes luchan por ser una familia, les sucederá un revés inesperado. Pero esto los unirá con lazos más estrechos. Serkan está listo para ser padre, pero no tiene idea de cómo hacerlo. Mientras pasa el mayor tiempo posible con su hija y aprende sobre las dificultades de la paternidad, también busca mejorar sus relaciones con Eda. Eda, por otro lado, está teniendo dificultades para no perderse en Serkan. ¿Cómo puede decirle que no a este amor, especialmente después de encontrar la habitación secreta de Serkan? Mientras tanto, Ayfer y Aydan están en busca de custodia, sin saber lo que está pasando entre Serkan y Eda. Pero las cosas no saldrán según lo planeado. Sí, amigos, hemos llegado al final de este video de análisis. Si quieres más videos de análisis sobre la serie Llamas a mi puerta, puedes apoyar mi canal suscribiéndote a mi canal. En primer lugar, puedes ser informado activando la campana de notificación. Nuestro video continúa con un resumen detallado para nuestros seguidores que no pudieron ver el episodio 45. Después de la cancha, todos llegan al hotel. Permanecerán juntos en la misma casa durante 2 días. Empiezan a decidir en qué casa vivirán. El psicólogo decide que sería mejor para Kiraz vivir donde creció. Eda y Serkan abandonan su lugar. Entran en la casa. Si se dan cuenta de las mentiras del otro, se quedarán en casa durante 2 días. Hablan de este tema en una sala de P.R. Engin. Kan quiere hablar con Kiraz. Kan habla con Cereza. Eda, P.R. y Serkan hablan con Engin por teléfono. Quien atrapa la mentira gana la apuesta. Kan le dice a Kiraz que los padres duermen en la misma habitación. ¿No se quedan tus madres en la misma habitación? Kiraz también tiene esto en cuenta. Mientras Eda y Serkan están cocinando en la cocina, Burak ve a través de la ventana. Su moral se deteriora. Burak va a la playa a sentarse. Escuchar su cabeza. Cuando Melo ve a Burak en la playa, va hacia ella. Hablan juntos. Melo también perdió su corazón por Burak. Burak está un poco borracho. Burak besa a Melo. Pero Burak gotea porque está borracho. Eda y Serkan acostaron a Kiraz juntos. Serkan quiere cerrar la ventana. Pero Eda insiste en que Kiraz duerme con la ventana abierta. Kiraz le pregunta a su madre si amas a Serkan Bolat. Kiraz, mamá pregunta si te quedarás en la misma habitación con Serkan Bolat. Serkan responde a esta pregunta. Sí, mi dulce hija, las madres y los padres se quedan en la misma habitación. Serkan y Eda van a sus habitaciones. Eda se va a la cama. Serkan también hizo una cama en el piso en la misma habitación. Les encanta donde duermen. Serkan dice que seremos honestos el uno con el otro. ¿Tiene algún recuerdo que le venga a la mente sobre nosotros? Eda no apaga las luces. Porque no confía en Serkan. Es de mañana. Eda y Serkan están en la misma cama. Cuando Eda se despierta, le grita a Serkan. Dice ¿qué estás haciendo en mi cama? Mientras tanto, Kiraz entra en su habitación. Dice que desayunó. Cuando fueron a la cocina, Kiraz distribuyó la cocina. Juntos comienzan a ordenar la cocina. Hacen feliz a Kiraz tanto jugando como coleccionando. Serkan prepara salsa para panqueques para su hija. Prepara una salsa de limón y miel. Serkan le da una probada a Eda. La dama Aydan y la dama Ayfer vienen a la casa de Eda. Kiraz abre la puerta. La señora Aydan dice que ha encontrado una niñera francesa para Kiraz. Pero Eda y Serkan no aceptan esto.
Eda y Serkan salen de la casa para ir a trabajar. Pero la mente de Serkan está en Kirath. No quiere entregárselo a su madre. Melo también se viste con un poco de estilo para lucir bien para Burak. Mientras arregla las flores con Eda Kerem en el jardín, llega la dama de Nif. No aceptó a quienes le ofrecieron entrevistar a Eda. Esto se debe a que Serkan vive en la casa de Eda. La señora de Nif despide al empleado de Eda, Kerem. Pero Eda dimite porque despidió a Kerem. Se encuentra con Serkan. Serkan también dice que ha dimitido. Ayferan, M y Seifi también están limpiando la casa. Están bebiendo jugo de frutas en el jardín con Kirath en la señora Aidan. Ayfer le llama a Kirath. Él dice, hagamos lo que amas hacer juntos. Dice que hagamos una aspiradora. Engin se viste y decora. Él también se enoja con los adornos de Engin. Porque está celoso de Engin. Cuando Eda y Serkan vuelven a casa, ven lo que la señora Aidan trajo a casa. Ayfer no es inferior a la señora Aidan trajo un vendedor de helados y un vendedor de algodón de azúcar. La señora Ayfer también hizo tarta de queso, pasteles y panqueques. Burak y Melo hablan juntos en el café. Mientras están sentados a la mesa, llega el masajista del hotel. Melo está molesto por esto. Porque hablará con Burak sobre algo. Pero no pueden hablar. Mientras Seda está sentada en el jardín con su hija, Serkan viene con Shoter. Eda quiere que venga alguien de tu universidad y que Kerem la cuide. Serkan se enoja con esto. Porque le va a entregar un trabajo importante a Kerem. Kerem se aburre un poco con esto. Pina está con ella. Dice que puede ayudar. Juntos deciden dar la bienvenida a los estudiantes de la universidad. Aidan y Ayfer firman la paz. Serkan Bolach se llevó su trabajo a casa. Llaman a sus empleados a casa y trabajan desde casa. Melo también viene a Eda. Intenta contar sus experiencias con Burak. Pero Eda no escucha a Melo. Cuando ve a Kirath jugando con pollo, Serkan dice que no debería hacerlo. Melo y Serkan están haciendo café en la cocina. Pero Melo habla en voz alta, pensando que Serkan querrá algo de él. Serkan hizo café para Eda. Le pide a Melo que tome café. Quería probarlo con la OP Cup. Si el bebedor de esta taza se pone rojo, se enamora. Le dice a Melo que beba. Melo bebe se pone rojo. Porque Melo está enamorado de Burak. Serkan comprueba si Eda bebe el café. Kerem y Pina llevaron a los estudiantes de la universidad a dar un paseo. Mientras envían a los vagabundos, se encuentran con la señora de Nif. Engin envía un mensaje a L. ¿Por qué estuviste también hoy? L también llama a Engin de inmediato. ¿Qué significa este mensaje? Le pregunta a Erden. ¿Engañaste a Leila? Ella pregunta cómo entendió Leila esto. Engin envió accidentalmente un mensaje a L también sospechó esto. Serkan se quedó dormido mientras veía una película mientras estaba sentado en el sofá con su hija. Serkan toma a Kirath para acostarlo en su cama. Mientras tanto, Melo llama a Eda. Eda dice que es difícil no sentirse atraído por ella. Le dice a Melo que en realidad me gusta que esté aquí, y Serkan escucha esto. Eda pierde la apuesta. Serkan gana para vivir en la misma casa durante 2 semanas más. Mientras Ayferan, Emma y Melo están hablando, viene Burak. Melo a Ayfer quiere enviar a la señora porque quiere hablar con Burak. Pero Burak no cree que vaya a hablar de otro tema. Dice que subirá pero no puede. Como quería hablar, Melo estaba muy preparado para este tema. Pero no lo quiere. Eda y Serkan continúan durmiendo en la misma habitación. Eda está influenciada por Serkan. Eda engaña a Serkan. Dice que si no hace calor aquí, abramos un poco la puerta. Cuando abre la puerta, lanza a Serkan al jardín. Cuando Eda se despierta, Serkan y Kirath están sentados en el jardín, pintando en la mesa. Se levantaron temprano. Se subieron a la sandalia. Tomaron su desayuno. Ahora están pintando con su hija en el jardín. Mientras tanto, vienen Adama, Aidan y Seifi. Serkan le pide a Kirath que se tape los oídos. No quiere que ella escuche su conversación. Serkan se resfrió un poco porque estaba durmiendo afuera. Serkan abrió una guardería para la oficina. Dice que quiere que su hija vaya al jardín de infancia y pase tiempo juntos. Él le lleva a Khan a la oficina. Porque Serkan ha montado una guardería en la oficina. Serkan, Elda y Kirath llegaron a la oficina. Kirath está muy feliz por esta situación. Kirath recuerda a Erden. Ella le dice a su padre, este hombre me tiró del pelo. Eda se da vuelta y dice ¿por qué me encuentro aquí?
La señora Aidan está sentada con el señor Kemal mientras toma un sorbo de café y mira fotos antiguas. Recuerdan los viejos tiempos. Keren también viene a la oficina. Viene tímidamente porque es extranjero. Mientras tanto, Pima ve venir a Keren. Viene a ella de inmediato. Keren llega a Eda. Dice que todos se burlan de él, que no puede hacerlo en esta oficina. Eda intenta persuadir. Cuando Eda ve venir a la dama de Nif, Serkan inmediatamente llama a su asistente. Ella le dice que no deje entrar a Denif. Serkan va a otra habitación. Pero Denif ha venido por Lady Eda. La señora Denif se enoja con esta situación. Busca a Eda por todas partes. Eda y Serkan se esconden en la misma habitación. Creen que la señora Denif salió de la habitación. Salen de su escondite, pero la señora Denif vuelve a la habitación. Atrapa a Eda y Serkan. Hablan un poco. La señora Denif sale de la habitación. Cuando Aidan, M y Seifi ven que Melo está molesto, acuden a él. Te preguntan por qué estás molesto. Melo cuenta un poco de lo sucedido. Aidan pregunta quién es ella. Se dan cuenta de que estás enamorado. Erdem le da tarta de chocolate y fresa a Kiraz y Khan. La cereza es alérgica a las fresas. Ellos toman el pastel y se van. La señora Aizer y Melo deciden trabajar en otro café. Explican su decisión a Burak. Engin llega a la oficina. Le dice a Serkan que no es honesto con P. R. L. P. R. L también va a Eda. Cuenta lo que pasó. Burak llama a Eda. Dice que Melo y Aizer quieren trabajar en otro lugar. Avísame si cometí un error. Serkan escucha que está hablando con Burak. Vuelve a tener celos de Eda. Eda habla con Melo. Dice lo que no sé. Dice que no es nada. Melo dice que Burak siente algo por ella. Le cuenta a Eda lo que pasó de nuevo. Dice que Burak estaba borracho y se besaron mientras hablaban en la playa, pero Burak no recuerda esto. ¿P? ¿R? Él le pregunta a Engin qué pasó. Eda llega a casa. Hablan con Serkan. Ha preparado una mesa romántica. Preparó las comidas que a él y a Eda les encantaba. Tienen cenas románticas agradables juntos. Serkan hace una oferta para que podamos salir y elegir un bonito coche familiar. Eda pregunta si ser honesto nos ayudó. Van a dormir a sus habitaciones. El psicólogo reunió a todos. Pasan a la segunda etapa con honestidad. Si hay un evento que es una carga para todos y está oculta entre sí, todos deberían decírselo a la cara. Burak dice que extraña mucho a Kiraz. Serkan le dice a Burak que no te amo. Burak responde. Seifi, Kemal y Aidan dicen que han estado saliendo durante 5 años. Todavía no se ha comido el pastel que le dio Erdem. Mientras las familias conversan en el jardín, abren el pastel y lo comparten y se lo comen con Khan. Kiraz de repente se desmaya. Eda se da cuenta de esto. Vienen al hospital de inmediato. Sufría de anafilaxia shock. La cereza cobra vida. Regresaste del espacio, viniste a mi papá, dice Cereza. Kiraz ha llamado a su padre por primera vez. El episodio 45 termina con esta escena. No olvides suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y dar me gusta a nuestro video para estar informado sobre nuestros nuevos videos. Adiós.